El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hemos resuelto más rápido de lo que pensaban y de la mejor manera el paro camionero. Felicitaciones a los pequeños camioneros que supieron poner como prioridad su agenda de reivindicación y no agendas extrañas. Les cumpliremos. Felicitaciones a la ciudadanía que tuvo la paciencia y no pasó a confrontaciones en el seno del pueblo mismo. Felicitaciones a la fuerza pública que actuó con prudencia democrática. Acabamos de realizar un acuerdo con las bases transportadoras, con todos los que estuvieron durante estos 3 días en este diálogo abierto con los diferentes representantes que estaban en esta protesta. Yo creo que es una muy buena noticia para el país. Los colombianos amanecemos aliviados, recuperando la normalidad. Es un buen acuerdo para Colombia, es un buen acuerdo para los pequeños camioneros en todo el país. Y es un acuerdo que demuestra sobre todo, más allá del precio del combustible, más allá de que vamos a trabajar en el cambio del modelo del sector del transporte en Colombia, que demuestra momentos de tanta peleadera, de tanta insultadera, de tanta descalificación, que hablando, escuchándonos, cediendo, los colombianos podemos avanzar en ese gran acuerdo nacional que ha planteado el gobierno del presidente Petro. Logramos llegar a un acuerdo y ese acuerdo consiste, vamos a modificar la resolución que se había expedido el 29 de agosto, con el cual había resultado un incremento, un primer incremento de 1.904 pesos. Modificamos esta resolución y a partir de esa modificación se hace un primer incremento que es de 400 pesos y haremos un segundo incremento para llegar a los 800 pesos que ayer habíamos dejado sobre la mesa, que entra a regir el 1 de diciembre. Una situación muy difícil, vivió el país estos 5 días, pero es una solución pronta del paro, un paro que el gobierno siempre dijo entendía a los camioneros pequeños, un paro y una protesta que era legítima, pero que también el gobierno insistió que no afectara los derechos de las mayorías ciudadanas en Colombia y por eso también se presentaron las intervenciones en su momento de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional, a quien hay que agradecerles su respeto a los derechos humanos, la manera profesional y dialogante como lograron avanzar ayer también en las intervenciones y obviamente cómo se ha logrado el acuerdo con un diálogo entre todos. Poder determinar la necesidad de que nos pongamos en una tarea de lograr unas transformaciones estructurales para las modalidades, las diferentes modalidades de servicio en nuestro país. A la par de esto nos hemos comprometido a iniciar una serie de mesas de trabajo con las diferentes modalidades para poder encontrar unas soluciones claras a problemas estructurales que se han definido, temas
relacionados con el sistema de costos, el CICETAC, temas relacionados con las relaciones económicas, temas relacionados con la reposición, el 1 a 1, temas también del ascenso tecnológico, y el acuerdo que tenemos es iniciar en menos de 8 días la convocatoria de estas mesas, donde vamos a tener el acompañamiento del Ministerio Público como garante para que se cumplan los acuerdos que hemos suscrito en este momento, y que a partir de esto y con estos liderazgos, con las bases, podamos iniciar el camino de una transformación real, de una democratización del servicio, donde las bases camioneras, los hombres y las mujeres que a diario están detrás de ese volante, sean los que tengan la oportunidad de construir con el gobierno cuáles son esas reformas estructurantes. Nuestro presidente. Ayer nos habíamos levantado de la mesa, el Gobierno Nacional, después de estar revisando varias propuestas, había ofrecido que se pactara un único incremento de 800 pesos durante este año, con unos incrementos graduales de 200 pesos por mes. El derecho a la protesta, ustedes lo saben, pacífica, es un derecho constitucional que está siendo protegido. Quiero rescatar nuevamente que no ha habido intervención del UDEMO, a pesar de que ha habido situaciones delicadas, se ha tratado de mantener más el diálogo y la protección a la protesta que pasar a otras vías. Este acuerdo tiene varios elementos que nunca se habían tenido en un paro de transporte. Primero, un diálogo con más de 1000 camioneros, volqueteros, conductores de transporte especial en toda Colombia, es decir, una negociación democrática, amplia, no con 10 o 15 líderes del sector como se hacía antes. Segundo, vamos a abordar de fondo la discusión del sector del transporte, de cómo hacer justicia con el ingreso de los camioneros. Y tercero, que se logró también, de alguna manera, descongelar después de 5 años la discusión sobre el precio del combustible en Colombia, para que esa discusión se dé dentro del cambio de todo el modelo de transporte, y porque era y sigue siendo insostenible el sector hacia el futuro, dependiendo única y exclusivamente del subsidio a los combustibles. El precio del diésel está congelado desde el 1 de enero del 2020. Llevamos 56 meses con precio congelado. Hemos cerrado la brecha de la gasolina. Nos queda por cerrar la brecha del diésel. Este es un subsidio ineficiente para la economía colombiana que genera un enorme déficit fiscal y no contribuye al saneamiento de las finanzas públicas. El subsidio que le estamos dando al diésel lo podríamos perfectamente usar en el acumulado del año para entregarle un subsidio a todas las familias vulnerables de Colombia, equivalente a más de 500.000 pesos por persona. Ese es el tamaño de lo que tenemos hoy como déficit. Podríamos estar construyendo tranquilamente varias vías que hoy tienen problemas, como Medellín-Quibdó o Pereira-Quibdó. Podríamos también, si fuera el caso, iniciar nuevas obras de infraestructura que tengan que ver con las necesidades de poblaciones en el sur del país, que hoy no tienen apoyo de inversión. Pero si no fuera tampoco este tema, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha equivalido en todo este tiempo a un promedio de 56 billones destinados a financiar el diésel, con los cuales el parque automotor de camiones de servicio de carga que tiene más de 10 años habría sido renovado en su totalidad. Por esa razón,
el subsidio es insostenible y tenemos que comenzar a ajustar el precio del diésel. Ha sido una jornada importante, interesante, un ejercicio de diálogo genuino, transparente, siempre conversando, discutiendo sobre la mesa, y realmente quiero ofrecer un reconocimiento a cada una de estas personas por su paciencia, por su compromiso, a quienes nos acompañaron virtualmente, y realmente mostrar este ejemplo de diálogo que hemos logrado, insisto, un diálogo abierto. Durante más de 4 años, miles de Emberá han dejado atrás sus hogares ancestrales, huyendo de la violencia que los obligó a buscar refugio en Bogotá. Sus vidas marcadas por el desarraigo y la incertidumbre son un testimonio del dolor que causa el desplazamiento forzado. Pero es necesario desde el punto de vista de las comunidades indígenas la necesidad de volver a retornarnos a estas comunidades, porque entendemos unas comunidades indígenas en las grandes ciudades, ese no es el entorno de las comunidades indígenas, pierden las prácticas, las costumbres, y el lugar donde ellos deben de estar es en el resguardo. A pesar de los esfuerzos del Estado, el retorno a sus territorios sigue siendo un sueño. La falta de garantías de seguridad y las condiciones precarias en sus comunidades de origen han convertido su regreso en una odisea. El gobierno ni con la fuerza pública nos defiende ni nos garantiza una seguridad en los territorios, porque así lo miramos nosotros, que por todos lados nuestros derechos están siendo vulnerados. Estamos confinados, pero el gobierno tampoco se manifiesta diciendo aquí están estos proyectos para que ustedes puedan autosostenerse. Hoy las condiciones en los territorios son totalmente diferentes a los tiempos anteriores. En los tiempos anteriores la tierra era productiva. Hoy la tierra ya no es fértil, porque también el cultivo de uso ilícito también ha afectado el territorio. El retorno de las y los Emberá es más que un deseo, es una necesidad. Es la oportunidad de reparar un daño histórico y de construir un país más justo y equitativo. Y el ejercicio que venimos haciendo con la Guarid y con las instituciones, que los indígenas puedan retornar a sus territorios en condiciones de dignidad, en condiciones de seguridad, y que puedan restablecer ese vínculo con su territorio y reafirmar su identidad. Y que desde esa perspectiva pueda mantener un diálogo con la ciudad, con otras culturas, ¿sí? Es eso lo que creemos que hay que trabajar, y por eso nosotros valoramos todo lo que se viene construyendo con la Unidad Nacional para la Atención a las Víctimas. Nosotros sí también, claro, como muchos otros dirigentes y autoridades, tenemos ciertos temores y prevenciones de que se pueden firmar muchos acuerdos, pero que se cumpla, pues también es un temor de que no se cumpla adecuadamente, pero las autoridades indígenas están completamente comprometidas de que se va a hacer cumplir ese acuerdo, y por lo que expresaron las entidades también gubernamentales es que están con toda la disposición de cumplir los acuerdos que se han firmado. La Unidad para las Víctimas está comprometida en acompañar a las y los Emberá en este camino. Todas y todos juntos podemos garantizar un retorno digno y sostenible. Recordemos que desde los años 70, en el territorio, tanto en Chocó como en Risaralda, las razones del conflicto armado llevó a que la comunidad tuviera que desplazarse. Han pasado muchos años, pero todavía la comunidad vive en condiciones, muchas
de extrema pobreza, muchas de las personas. Es por eso que después de este diálogo y concertación hemos llegado al punto de que iniciamos esta operación retorno. Fundamentalmente los acuerdos del gobierno nacional tienen que ver con vivienda. El Ministerio de Vivienda hay que reconocerle la tarea que ha hecho de buscar los presupuestos para la autoconstrucción. Igualmente salud, educación, DPS, o sea, Prosperidad, presentó su acuerdo hoy aquí en el Parque Nacional que tiene que ver con proyectos productivos, con alimentación. Presentó también ICBF en la atención a niños y niñas y lógicamente el Ministerio del Interior con un compromiso desde la Dirección de Asuntos Indígenas y la Unidad para las Víctimas, que como nos llamamos unidad, quiere decir que trabajamos acordando, articulando para que podamos servir a las víctimas de la mejor forma. En la mañana del día de hoy llevamos a cabo el Comité de Justicia Transicional Extraordinario con el fin de actualizar el concepto de seguridad. Es bueno recordar que el mismo estaba suspendido y teníamos la necesidad de actualizarlo con el fin de facilitar cualquier proceso de retorno que se va a llevar hacia el municipio. Es importante mencionar pues que todas las autoridades han estado pendientes, la Unidad para las Víctimas es muy pendiente de este tema y con esta reunión se habilita cualquier proceso de retorno. Y sabemos que todos los procesos tienen dificultades, específicamente los procesos de retorno. Si bien es cierto, Pueblo Rico ha sido ejemplo, uno de los primeros municipios a los que se llevó a cabo un retorno, considero que son procesos que se van adelantando y pueden llegar a buen fin. Bueno, las comunidades y la Unidad para las Víctimas logró, al lado de otras entidades como el Ministerio de Educación y de Salud, consolidar algunos acuerdos para el retorno. Comenzó hoy justamente con una despedida del parque, con la firma por parte de las entidades nacionales y del distrito de los acuerdos a los cuales se llegó con la comunidad. Esperamos que esta vez sea un retorno con garantías que les permita entonces vivir en sus comunidades, teniendo acceso a la educación, a la salud, a vivienda digna de autoconstrucción. ¡Por mi tierra! ¡Por mi tierra! Están retornando alrededor de 320 familias. También 120 serán reubicadas y 11 personas se van a integrar aquí a la ciudad de Bogotá. El retorno será tanto al Chocó como a Risaralda. Y en estos lugares hemos hecho también la tarea previa de ir y hablar con los gobernadores, con alcaldes, con las autoridades indígenas también, porque no es solo salir del parque aquí en Bogotá, sino cómo serán recibidos por sus gobernadores indígenas. Vamos a adelantar planes y proyectos que puedan incluir a los otros componentes de la comunidad, a los otros miembros de la comunidad, para que pueda haber desarrollo territorial y no solo ayudas puntuales, porque esto generaría también pues división al interior de la comunidad. Bueno, se queda un pequeño grupo que quiso integrarse en Bogotá. Hemos hablado, hemos tenido una buena relación de diálogo con el distrito, porque pensamos que también las ciudades cosmopolitas o las ciudades que más se desarrollan pueden mostrar su desarrollo en la forma como integran al diferente, al indígena, al afro, al raizal, al palenquero. Y por eso le hemos propuesto a la alcaldía una campaña, así como tenemos de Colombia País de la Belleza, Bogotá Ciudad de la Belleza Multicultural. Eso realmente es desarrollo y democracia, que podamos integrarnos y crear, como hay en otros países, hay barrios, pero esto lo lidera fundamentalmente la Alcaldía de Bogotá y hemos dicho que desde lo nacional estamos dispuestos a apoyar, a colaborar y a crear una tarea pedagógica que le permita entender a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto
¿Qué ha significado el conflicto armado? Las raíces del desplazamiento forzado, la necesidad de avanzar en la paz total, porque si no seguirá creciendo y creciendo el número de víctimas de población que se convierte en víctima y que le toca salir de sus pueblos, de sus lugares históricos, y mucho más difícil para los pueblos ancestrales. Los líderes también hicieron compromisos. Si regresan, pierden el acceso que hay a unos beneficios y a unos compromisos. Nos comprometimos como se hace de gobierno a gobierno, como lo hemos dicho en este gobierno. Respetamos el liderazgo y las autoridades, pero también hicieron compromisos y este gobierno se comprometió también el gobierno distrital. Este es un trabajo que han hecho fundamentalmente las entidades articuladas. El pueblo en Vera ha sufrido mucho los embates de la violencia, ha tenido que no solo estar desplazado, familias han sido también asesinadas. Entonces este es un momento en que precisamente este gobierno, el Cambio por la Vida, quiere darle garantías a un pueblo victimizado y a un pueblo, como ya dije, que vive la pobreza. Si no es ahora, tratando de cerrar ese rezago que traen de años, no solo los en Vera, sino otros pueblos, va a ser muy difícil que los pueblos puedan avanzar. Tenemos que dignificar el pueblo en Vera. Este pueblo ancestral requiere pues los esfuerzos que se hicieron en la articulación de entidades para poder retornar. Este pueblo es pueblo del agua, de la montaña, de la vida. Es por eso que la condición en las calles en que viven en varias de las ciudades en Colombia son condiciones muy difíciles para el pueblo en Vera. Entonces vamos justamente a reconstruir ese tejido perdido por la violencia. Los en Vera nos han enseñado muchas lecciones. Por ejemplo, nos han mostrado en las ciudades cómo hay aporofobia, que es el odio al pobre. Por eso sufren también la discriminación. Los en Vera nos han enseñado también que mantienen en medio de tanta discriminación, mantienen las condiciones de familia, de honrar a sus ancestros, de extrañar el río. Entonces, es por eso que vamos con todas estas lecciones a crear las mejores condiciones para que el pueblo en Vera pueda vivir alegre. Estos líderes indígenas, estas familias, son nuestros ancestros, son nuestras raíces. Entonces, de aquí venimos. Es obvio que podamos honrarlos e integrarlos, y quienes quieren reubicarse también, que puedan hacerlo en otros lugares, y el grueso, como ya dije, de la población retorna a sus territorios históricos. Vamos precisamente a un diálogo con el pueblo sicuani, que una parte de este pueblo sobrevivió una masacre tremenda, la masacre de Cañojabón. Sigue después del retorno sicuani, vamos a ir a Nariño muy rápidamente porque tenemos los retornos muy atrasados. Entonces, en Nariño, en la montaña, va a retornar una comunidad indígena también. El retorno se va a convertir en uno de los derechos fundamentales que ha sido postergado, al igual que las reparaciones colectivas, que nos permitirá honrar los compromisos de este gobierno con las víctimas. El que retorna vuelve otra vez. Cuando uno vuelve, trae en los hombros también la carga de lo que la vida le fue dando, le fue quitando, le fue sumando y le fue enseñando. Entonces, al retornar, le damos la oportunidad a un pueblo de que escoja cómo quiere que sea ese tornar, ese volver.
y volver en condiciones dignas es muy diferente a la forma en que salieron, aplastados, perseguidos, humillados, desplazados. Volver a una vida digna significa volver a cultivar la alegría, cultivar los sueños. El río es muy importante para el pueblo en Vera, entonces volver a su río y es mejor volver así, escoger volver. Si parte del pueblo escoge quedarse, también está bien, pero el retorno es un derecho postergado y es un derecho que debe estar hoy en el centro de la vida del pueblo en Vera. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.